Si alguien tuvo oportunidad de estudiar algo, leer algo, sacó alguna conclusión, alguna duda importante que quiera discutir, porque van quedando pocas instancias, ¿no? Digo, se va acabando un poco el curso. Nosotros vamos a hablar hoy del desarrollo urogenital y yo les comentaba a los otros grupos que en realidad no es que sea un tema difícil, pero tiene varias como partes. Estaría bueno que ustedes pudieran sistematizarse para sacar las ideas generales del desarrollo urogenital, y yo voy a tratar como de recalcar en lo que yo y mis compañeros y yo consideramos más importante de este tema. Es un tema importante en el sentido de que, bueno, a través del desarrollo urogenital se forman órganos que son esenciales para la vida, sobre todo la parte urinaria, ¿no es cierto? Los riñones, fundamentalmente. Pero además porque son asientos de patologías del desarrollo, que muchas veces no son graves, pero que pueden, digamos, enfrentar al médico que van a ser ustedes a situaciones en las cuales pueden resolverse en general quirúrgicamente, ¿no? Pero relativamente fácil, que si las dejan, las posponen, ahí sí puede complicar la vida del individuo, del paciente, de lo que sea que le lleguen a ustedes, ¿no? Tanto en lo reproductivo como en lo urogenital. Y bueno, entonces, en ese sentido son como los trastornos del desarrollo, son como un 3 o 4% de los nacidos vivos tienen algún trastorno del desarrollo en el área urogenital, como que no es tan poco. Lo que pasa es que en general, a veces no sé si en general, pero muchas veces no se dan cuenta o no son cosas graves o no comprometen la vida del individuo, ¿no? Como de repente una anomalía congénita en el corazón o alguna cosa así. Fundamentalmente en lo reproductivo. Bueno, alguna cosita de esas les voy a comentar durante la clase, y lo que de repente complica un poco esta clase es que son muchos puntos. Entonces ustedes se me asustan, que tenemos que tratar, sí. A esta hora además están cansados, tienen que estudiar, bueno, una serie de problemas que tenemos cuando somos estudiantes, después posponemos más adelante, pero la cosa es que es difícil hablar del aparato urogenital sin tocar todos esos puntos, o sea que no voy a tener más remedio del desarrollo del aparato urogenital. Primero que nada, recalcamos ahí el mesodermo intermedio, porque la mayoría del aparato urogenital proviene del mesodermo intermedio, lo damos en conjunto el urinario y el genital y el reproductor, que si bien no parecen desde el punto de vista muy funcional tan parecidos, desde el punto de vista del desarrollo, ambos provienen en su mayoría del mesodermo intermedio, y además se desarrollan en relación uno con otro, tanto temporalmente como espacialmente en el desarrollo, sobre todo espacialmente. Entonces vamos a decir dos cositas del mesodermo intermedio. Después vamos a hablar de los sistemas renales, y de los sistemas renales, y van a ver por qué yo digo sistemas renales. Y si bien nosotros jerarquizamos que el aparato urogenital proviene del mesodermo intermedio, como siempre la vida es un poco más complicada y está todo el sector más bajo que viene del seno urogenital, y que es de origen endodérmico, como es el seno urogenital. Entonces vamos a hablar del seno urogenital. Luego nos vamos a meter más enfocados a lo reproductivo, vamos a hablar de las gónadas y vamos a hablar de los periodos indiferenciados, o sea, en los cuales las gónadas todavía no sabemos si son testículos u ovarios, y no solo las gónadas, sino también el periodo indiferenciado, lo que tiene que ver con los genitales, el aparato reproductor o las vías internas y externas. Vamos a hablar de la diferenciación gonadal, alguna cosa, la parte más de factores de transcripción y genética la van a ver mañana. Vamos a hablar algo del desarrollo del tracto genital y de los genitales externos.
Del descenso de las gónadas, fundamentalmente el descenso testicular, no vamos a hablar porque si no me van a tirar con algo porque se nos va a hacer demasiado largo y porque en general yo tengo la intuición que ustedes lo ven bastante en las clases de anatomía, de alguna manera hablan de todo el descenso testicular fundamentalmente, aunque también el ovario desciende en el desarrollo. No sé por qué, es una cosa que el canal inguinal, todo eso lo ven bastante y es un poquito eso lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, solo les voy a recalcar algunas cosas que está bueno que recuerden fundamentalmente cuando el descenso testicular no se produce correctamente. Entonces, yo les dije que el mesodermo intermedio es, digamos, la clave o es la capa clave en el desarrollo urogenital. Ustedes ya a esta altura dominan el mesodermo en general. Digo, dominan qué elementos se originan del mesodermo y cómo son sus divisiones. ¿Sí? ¿Por qué le llamamos mesodermo intermedio? No sé, nunca se les ocurrió. ¿Por qué es intermedio? ¿Dónde queda? ¿Dónde está? ¿Dónde se ubica? Ahí va, entre el mesodermo paraxial y el mesodermo lateral. O sea, si nosotros pensamos en el mesodermo, ustedes se acuerdan aquí que después de la gastrulación, el mesodermo es la capa que queda entre el endodermo y el ectodermo, tenemos un mesodermo axial, que es la notocorda, ¿no? Para tener un paraxial en general tenemos un axial. El axial es la notocorda, después a medida que se desarrolla el embrión aparece un mesodermo paraxial, un mesodermo lateral y se ve que a nadie se le ocurrió ponerle un nombre especial, entonces le pusieron el mesodermo intermedio, que entonces es este pedazo acá de tejido conectivo que queda entre el mesodermo lateral y el mesodermo paraxial, el mesodermo somítico, ¿se acuerdan? Entonces a medida que el mesodermo somítico como que se va formando los somites, se va separando y el mesodermo intermedio queda como una especie de cordón de mesodermo, que justamente lo que va a formar es lo que vamos a estar hablando en la clase de hoy. Bien, entonces lo ubicamos por debajo del endodermo, el ectodermo, pero esto es un embrión todavía muy planito, muy al comienzo del desarrollo. Sin embargo, las primeras estructuras que pertenecen al sistema urogenital también aparecen aparecen bastante tempranamente en el desarrollo, o sea, a principios de la cuarta semana comienzan a aparecer estructuras que se van a ir repitiendo a lo largo del desarrollo del sistema urinario. Lo que aparece en ese mesodermo intermedio es unas estructuras que al principio son como unas especies de nefronas primitivas. No me escriban mucho, atiéndanme un poquito porque es una forma de explicar de algo que es lo que más les ha costado a las otras clases. Una especie de nefronas primitivas asociadas a un conducto. Porque es como que la nefrona primitiva, porque no es una verdadera nefrona al principio del desarrollo, genera un líquido que tiene que ir por algún conducto hacia algún lado. Vamos a pensarlo así, ¿está? Entonces tienen un sector que produce el líquido, que sería la nefrona, que sería similar a lo que va a ser después en el riñón las nefronas que producen orina, pero que todavía no vamos a producir orina, y ahora voy a explicar por qué. Y bueno, las pasan a un conducto, y lo pasa en esa especie de orina a un conducto. Entonces eso es lo que se ve ahí. En la primera flecha es el conducto, y lo que se ve al lado es las primitivas nefronas. Entonces, el conducto que aparece primero, más o menos en la cuarta semana, es el conducto néfrico o conducto mesonéfrico o conducto de Wolf. Son todos nombres para lo mismo, ¿no? Y
los tubulitos estos que son como nefronas primitivas, les podemos llamar túbulos néfricos, le podemos llamar nefronas primitivas, le podemos llamar sistema renal, ¿no? Ese conducto de Wolf, conducto mesonéfrico, se va a extender desde la región cefálica, más o menos del cuello, hasta casi la región lumbosal. Ese conducto en algunos libros, la primera parte que aparece le llaman conducto pronéfrico, ¿no? Lo que pasa es que en los mamíferos superiores, los cuales nosotros parece que somos, lo que es el pronéfero, el conducto pronéfrico casi no existe. Entonces yo creo que es más fácil hablar directamente de conducto mesonéfrico o conducto de Wolf. El conducto de Wolf es una estructura importante que va a dar origen a varias estructuras del adulto en el hombre, pero que nos va a ayudar en el desarrollo urogenital a lo largo de toda esta clase, y que va a aparecer prácticamente en toda la clase, porque es un conducto que antes de desarrollarse lo que va a ser en el adulto, va dando como muchas cosas y va sirviendo para muchas cosas. En cambio, estos primeros conductitos que se forman, estos primeros conductos néfricos que aparecen en la cuarta semana, la mayoría de ellos va a desaparecer y no van a dar origen a nada en la vida adulta. Los que permanecen son muy poquitos y se los voy a contar un poco más adelante. Entonces, al principio de la cuarta semana, para sacar una conclusión importante de esta diapositiva, empiezan a aparecer lo que son sistemas néfricos, sistemas excretores, sistemas renales, sistemas del aparato urinario. Luego vamos a seguir hablando del conducto de Wolf, no me preocupo mucho. Bien, ¿cómo son estas primeras estructuras que aparecen? Bueno, acá ven al principio, a 23 días, o sea, antes de que esto se desarrolle en un conducto y en esos túbulos, hay como una especie de gran cordón mesodérmico, de mesodermo intermedio, y acá empieza a segmentarse en esa forma que yo les estaba comentando, solo en la parte craneal. Todo este desarrollo se va dando primero en lo craneal y después hacia lo caudal, parecido a lo que veían con los hombres. Y vengan que le llaman nefrotomas por esa cosa segmentada que tienen al principio. Estos conductitos, tubulitos, néfricos que van apareciendo, o esas nefronas medias primitivas, tienen que desarrollarse para poder cumplir su función en conjunción con el aparato vascular, ¿no? Entonces esos tubulitos de alguna manera tienen que englobar los capilares que vienen de las arteriolas aferentes, que vienen de ramas de la arteria aorta primitiva, ¿sí? Mientras son muy cefálicos de estas estructuras tan primitivas, en general se desarrollan poco y ustedes ven apenas alguna especie de como de esbozo de nefrona, pero no la nefrona que ustedes están acostumbradas. Recién en lo que va a formar el riñón definitivo van a ver nefronas más similares a las que han visto en la clase de riñón. Y estos tubitos sí entran en relación con el conducto mesonéfrico, conducto de Wolf, porque de alguna manera tienen que largar su producto de excreción hacia algún lado, ¿no? Y ese lado es el conducto de Wolf. Bien, si seguimos para adelante, llegamos a otro gran concepto que tenemos que manejar en esta clase. Durante la etapa embrionaria es como que se formaran 3 riñones. Esos 3 riñones se forman no simultáneamente, sino
que van apareciendo uno tras de otro, en la dirección cefalocaudal que yo les comentaba, y cada uno de ellos es como más avanzado y más desarrollado que el anterior. El primero, el más cefálico, que aparece, decía, prácticamente a la altura del cuello, es el pronefros. El pronefros yo le doy muy poca importancia porque desaparece casi enseguida, porque no forma orina en el humano, porque es importante en vertebrados inferiores y no en los mamíferos, en ningún mamífero hasta donde yo sé, porque ustedes tampoco lo van a poder ver en ninguno de los preparados de clase, porque si ustedes ven el momento que aparece en la cuarta semana y desaparece prácticamente enseguida. Y lo que ustedes pueden observar, sí, en estos esquemas, un embriocito bastante temprano, es que está en la parte que está acá, en la parte más cefálica. Y como vean, está asociado al conducto de Wolff, o conducto mesonéfrico, que cuando recién aparece, ya les decía yo medio al principio, de que algunos les llaman conducto paramesonéfrico. No forma orina en ningún momento del desarrollo de los mamíferos, sí en otros vertebrados, y bueno, se le llama pronefros. El segundo en aparecer, más caudalmente, es el mesonefros, que aparece también un poco después, en la cuarta semana, y que desaparece alrededor de la 9ª, 10ª semana. Este mesonefros sí forma algo de orina, y me cuesta decir la orina porque no es una verdadera orina. Forma algo de trasudado renal, lo elimina a través del conducto de Wolff, pero desaparece como estructura urinaria, o como estructura renal, o llámenle como quieran, del aparato urinario, desaparece completamente el mesonefros. No va a formar nada del riñón adulto. Lo que pasa es que hay un pedacito de esas nefronas primitivas que se va a transformar en unos conductillos eferentes que existen en el testículo, que justamente son capaces de unir la parte de la gónada con la parte de los conductos. O sea que permanece como cosa importante solo si el embrión es masculino y más relacionado con el aparato genital que con el urinario. Ahora, el mesonefros sí lo ven en los preparados de clase porque coexiste con la tercera estructura que aparece, que es el metanefros, porque ya tiene como una especie de desarrollo más parecido a un riñón, aunque bastante primitivo, con esa estructura segmentaria que no va a existir después en el riñón verdadero, y que además se pregunta bastante y lo tienen que saber distinguir en los preparados. Y bueno, a los fines prácticos, digamos, es importante que me salven el examen y todas esas cosas. A partir de la 5ª semana aparece lo que va a ser parte del riñón definitivo, que es el metanefros. El riñón definitivo va a tener dos componentes. Uno de ellos es el metanefros, que es donde se forman las nefronas, y esas nefronas sí van a alcanzar el desarrollo que nosotros queremos y que necesitamos para cumplir la función de excreción renal. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, el metanefros aparece en la región bien caudal a partir de la 5ª semana y es el que forma el riñón definitivo. El conducto de Wolff permanece e incluso da un brote, que se le llama yema ureteral o brote ureteral, que se relaciona, que es esto que aparece acá ya enseguida en amarillito, y que se relaciona con el metanefros.
Les voy a contar también que al metanéfrico muchas veces le decimos blastema metanéfrico y que eso va a aparecer en varios de los libros que ustedes lean y en varias de las diapositivas que yo tengo acá. Bueno, y acá muestra más o menos lo mismo, no sé mucho por qué. Bien. Entonces, la formación de estos tres sistemas renales implica lo que ya estuvimos diciendo, que se dan en forma cefalocaudal, que aparecen unos primero y que otros más adelante, pero además a medida que van apareciendo unos van desapareciendo los más cefálicos. De tal forma que, por ejemplo, el mesonefro van... ¿Y esto por qué? Yo no lo